parece, Doc? Yo creo que después de esta música el tema legal va directo. Claro, directamente. De Como una siempre. pena a la otra, Doc. No, no. Ya después de haber visto y tomado lo que dicen que se debe tomar. Ya vamos estamos. al divorcio de una vez. No. Repartición de bienes, separación de bienes. Rubén Y listo, Aguirre se acabó el nos tema. acompaña ahora sí para hablar de este tema del que ya les habíamos anunciado, el de la repartición de bienes, un tema así siempre delicado, Vane. Así es, y el 3970-813 y el 3970-822 están listos para que usted nos llame. Son escritas que son un poquito más fáciles de leer. Hoy estamos hablando sí de temas legales y me imagino de preocupación para muchas personas en este momento. Por supuesto que sí. Le dimos ya entonces la bienvenida al doctor y arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué mismo es esto de la separación de bienes? A ver, la separación de bienes no es más que dividir lo que de hoy en adelante va a ser solo mío y lo que va a ser solo de mi cónyuge. Eso viene siendo lo que es la disolución conyugal. Puede hacerse de dos formas. Una, cuando se además de terminar el vínculo matrimonial, disuelve la sociedad de bienes, es decir, la sociedad económica. Acuérdense que el matrimonio viene siendo una compañía, en donde existen dos socios, ¿no es cierto? El cónyuge varón y el cónyuge mujer. Al ser una compañía, tienen una sociedad, es decir, todo lo que ingresa a esta compañía, sea él, sea ella, todo lo que ingresa va para una sola sociedad. Y todo lo que se adquiera, si es que no existe disolución de sociedad conyugal o capitulaciones, todo lo que se adquiera es de los dos. Pero el momento que usted disuelve la sociedad conyugal quiere decir que esa compañía, que es una sociedad económica, ya no existe la sociedad de bienes. Y desde ahí en adelante lo que uno adquiera es de la persona que adquiere a sí mismo tanto obligaciones como bienes, ¿no es cierto? Tanto activos como pasivos. Pero lo anterior, llamémoslo así, es de la sociedad y lo anterior se puede incluso repartir sin necesidad de estar divorciado. Esa es la una forma. Ahora, si yo antes de casarme hago capitulaciones, porque acuérdense que las capitulaciones matrimoniales se las pueden hacer antes, en el matrimonio, el momento que estoy contrayendo, o después. Si es que yo hago capitulaciones matrimoniales, quiere decir que lo que yo tenía de soltero o todo lo que yo haga en mi vida, eso no va a entrar a la sociedad conyugal. Entonces es una forma, llamémosle así, de separar, capaz de que los bienes no entren a la masa común que es el matrimonio, sino sigan perteneciéndome a mí. En donde lo único que no se necesita hacer es disolución de la sociedad conyugal o separación de bienes, como quieran llamarlo, es en los temas a título gratuito, es decir, las donaciones. Si es que a mí alguien me dona algo, eso no entra a la sociedad conyugal. Si yo recibo una herencia, eso no entra a la sociedad conyugal. Eso es solo mío. Pero mientras yo esté en la sociedad conyugal, todo lo que produzca ese bien debe ingresar a la sociedad conyugal. Pero cuando termine, es solamente de la persona que lo recibió. Importantes precisiones y también tenemos que darle paso a las llamadas telefónicas, las preguntas ciudadanas. Tenemos a Alejandra en la línea. Muy buenos días. Muy buenos días. Felicitándole por su programa y a la vez por hacer una pregunta acerca de la separación de bienes. Yo me divorcié, hicimos separación de bienes con mi ex esposo, pero tenemos una casa que, si bien en papel consta 50-50, pero en físico no hemos hecho la repartición formal. Entonces, mi pregunta es, y a la casa entramos los dos, y hoy mi esposo contrajo matrimonio con otra persona. Porque a ver, él me proponía que el uno coja un piso, el otro piso, o sea, planta baja y el otro el primer piso. Entonces yo manifestaba que no estaba de acuerdo y yo le proponía 50-50, digamos, con el pito, con el suelo, porque yo le decía, para mí es más fácil deshacerme si quiero vender, si quiero derrumbar y volver a construir, etcétera. Entonces, no sé qué me sugiere usted en este caso, cómo es la repartición 50-50, digámosle con tierra, sin tierra, solo puede ser planta baja y primer piso, o cómo, porque ahora él
pretende ingresar con su segunda esposa a la casa que hizo conmigo. Claro que sí, Alejandra. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia y plantearnos su pregunta, doctor. Bueno, a ver, en este caso existen varias posibilidades, ¿no es cierto? El 50% en partes iguales quiere decir todo, terreno e inmueble. El 50% de lo que valga todo el inmueble. Si es que vale el terreno junto con la... Aquí existen varias opciones. Si no existe un acuerdo entre las partes en donde la una vive en el primer piso, el otro en el segundo, que para ello primero tiene que hacer los trámites en el municipio, capaz de que a vender como cuerpo cierto el momento que cualquiera de ellos quiera. Si no llegan a ese acuerdo, lo mejor es poder vender el inmueble y el producto de la venta repartirse en partes iguales, ¿no es cierto? Y si no, pues uno de los cónyuges puede pagar a la otra parte el 50% de ese valor, capaz de que ella pueda con este dinero pues adquirir otro bien. Doctor, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Pasan 6 meses, pasa 1 año, pasan 2 años y no llegan a ponerse de acuerdo en este caso puntual. ¿Qué procede? Bueno, en lo que procede es primero el juicio de inventarios, que quiere decir qué bienes existieron en la sociedad conyugal. Una vez que se emite una resolución de inventarios, viene la partición y repartición de los bienes de la sociedad conyugal. Primero hay una audiencia en donde se trata de llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo, pues salen a remate en pública subasta y el producto de la venta se reparten en partes iguales. Indudablemente, cualquiera de los cónyuges puede rematarse, ¿no es cierto? Y para eso solamente tendría que poner la parte o la diferencia del otro cónyuge capaz de que él quedarse con esos bienes. Ah, entendido. En este caso en particular tenemos una llamada y muchísimas en realidad, pero para ir respondiendo particularmente cada una, la recomendación que le podríamos decir a la llamada que tuvimos hace un momento es llegar a un acuerdo más bien para vender, digo yo, el inmueble, Claro, porque si ella no que se uno va a vive en el sentir primer cómodo, piso, otro en el segundo. de pronto O que tienen él le una gran compre su amistad. parte a Ok, ella. la Si es que no tienen una buena relación o no va a sentirse la persona que nos llamó cómoda con ver a su expareja con otra persona, entonces, bueno, puede vender el inmueble a él, capaz de que ella reciba el... Entendido. Tenemos a Silvana que nos llama ahora desde Ambato. A propósito, sí, muchísimas llamadas hemos receptado. Adelante, Silvana, le escuchamos. Buen día. Buen día con todos. Mi consulta para el abogado es con respecto a una deuda que tengo yo en el BIES por mi casa. Yo contraté la deuda sola porque mi esposo no tenía afiliación al IES. Entonces la deuda está sola a mi nombre. Cuando él empezó a trabajar nuevamente y yo dejé de trabajar, me acerqué al IES a que le hagan el descuento, pero me dijeron que él no tiene responsabilidad sobre el bien, pero sí tiene derecho. Entonces no le podían mandar a descontar, ahora estamos separados por divorciarnos y quisiera saber si es que él va a ser responsable de alguna manera con la deuda del BIES o 100% tengo la deuda solo yo, aunque hayamos comprado este bien dentro del matrimonio. A ver, el funcionario del BIES que le dijo eso realmente no tiene idea. Ah, mire Y usted. es una persona que desconoce de la ley. El momento, no solamente él tiene derechos, también tiene obligaciones. Si existe una sociedad conyugal, indudablemente él tiene tanto derecho como tiene obligación. Si usted trabajaba y él no trabajaba cuando adquirió el bien, indudablemente a ustedes a quien descontaban. Pero el momento que usted dejó de trabajar y él es el que trabajó, pues se le va a descontar o tienen que descontarle a él. Indudable, cuando se disuelva la sociedad conyugal, ese bien les pertenece a los dos y por ende, si es que se reparten, tendrán en partes iguales, pero en partes iguales a creencias y en partes iguales beneficios. Entonces, se tendrá que vender el bien, pagar la diferencia de la obligación y lo que sobre en partes iguales. Ahora, quien haya pagado o quien no haya pagado, para la ley eso no le importa porque se supone que son una sociedad en donde todo lo que trabajan es para esta sociedad. Exacto. Entonces, indistintamente que solo haya yo pagado y él no tendría derecho a la casa, qué pena. Si no disolvieron la sociedad conyugal, eso es de los dos. Así el uno no haya pagado un solo dólar. Exacto. Si no disolvieron la sociedad conyugal es de los dos. Por eso, si es que alguien quiere trabajar y solamente que sea para sí, tiene que o casarse con capitulaciones o disolver la sociedad conyugal capaz de que el día de mañana, si es que sociedad de bienes, si no, quede con la persona que los pagó. Muchísimas gracias por sus llamadas. Nos vamos directamente hasta Guayaquil. Azucena tiene una inquietud para nuestro especialista. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, señorita. Quería agradecer de antemano la oportunidad de consultar con el especialista. Claro que sí, le escuchamos. Sí, mire, abogado, quería saber si cuando uno hace de bienes, necesariamente tiene un divorcio
Y otra cosa, por ejemplo, de los bienes que no fueron dentro del matrimonio, pero hay una separación, ¿verdad? O sea, el esposo abandonó el hogar alrededor de casi 10 años. Durante este periodo se ha recibido ingresos, ¿verdad? Por parte de bienes que producen. Únicamente el señor Azucena, está un poquito cortada la comunicación. Lo poco que escuché, que entendí, lo que está diciéndome, si es que siempre que existe el divorcio, existe la disolución de la sociedad conyugal. Sí, si se divorcia, existe la disolución de la sociedad conyugal. En lo que se refiere a los bienes que usted tenía antes del matrimonio, no, esos no entran a la sociedad conyugal, pero sí los gananciales. ¿Qué quiere decir gananciales? De ejemplo, usted compró un terreno en $10,000. Resulta que en 10 años que usted estuvo casada, el terreno aumentó a $200,000. ¿Por qué? Porque hicieron carreteras, pusieron un centro comercial, lo que suele suceder. Ahora tiene agua, luz, alcantarillado, es más, es un sitio espectacular, ¿no es cierto? Resulta que ese terreno ahora vale $200,000. ¿Cuánto ganó? $190,000. ¿Cuánto entra a la sociedad conyugal? Ese ganancial, los $190,000. Se descuenta, se quita el valor del inmueble y los gananciales van para la sociedad conyugal. Si es que se hubiera casado con capitulaciones, esos gananciales no entraban a la sociedad conyugal. Eso se quedaba solamente con el dueño del terreno. En lo que se refiere, ¿qué pasa si él abandonó el hogar por 10 años y no hubo disolución de la sociedad conyugal y siguieron adquiriendo? Bueno, existe un artículo en nuestra legislación que si es que se divorcia por esa causal, los bienes que se adquieren desde el momento en que se abandonó el hogar, que aproximadamente para tener esa causa creo que son 6 meses, a partir de esa fecha, si es que el juez se le puede solicitar que en sentencia se indique que esos bienes son solo de la persona que los adquirió. Pero si es que por una omisión jurídica decidieron después de 10 años divorciarse de mutuo consentimiento, qué pena. Todo entra a la sociedad conyugal y el momento de repartirse, así solo haya pagado uno de los cónyuges este bien, entra en repartición para ambos. Para eso será importante un asesoramiento Indudable, legal, ¿no? por eso si no, siempre es importante un abogado especialista en el asunto. Claro. Es importante. Tenemos una llamada más, ahora nos vamos hasta INTAG. Ahí está Edith. Buenos días, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Disculpe por hacerle una preguntita. Pero pasa que mi esposo me dijo el año pasado, en mayo, se fue de la casa y volvió en fines de marzo. Estuvo unos 2 meses y otra vez volvió a irse la primera semana de este mes, de mayo de este año. Y entonces, pero lo que pasa es que tengo un terrenito que yo compré cuando era soltera. Pero al momento de que ya le hacía la escritura, ya estábamos ya por casarnos. Entonces, cuando nos casamos, le hicimos la escritura contando primeramente mi nombre y luego el de él. Entonces, en este caso, en esto de repartición de bienes, ¿él será de que él tiene totalmente la mitad del terreno? Sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Porque usted hizo los pagos de soltera, pero realmente adquirió el bien en el momento que firmó la escritura de compra-venta y lo inscribió en el registro de la propiedad. Que su nombre esté primero o segundo realmente no importa, ¿no es cierto? Puede ser segundo o primero. Usted es tan dueña como es él y el momento que se divorcien o se repartan los bienes van a recibir en partes iguales. Qué pena que usted haya pagado, pero desafortunadamente lo adquirió con la escritura de compra-venta. Nuestra legislación al respecto es clara. Para usted ser propietario de un bien inmueble tiene que haber firmado en escritura de compra-venta y que la misma se encuentre inscrita en el registro de la propiedad. Una pregunta, si es que una persona trata de ocultar un bien comprado en esa época, después se divorcian, por ejemplo, estuvieron casados del 95, o ella compra de una manera ese bien. Después de unos años se divorcian y se entera esa persona que en esos años se realizó la compra de ese bien. ¿Se puede hacer legalmente algo para que repartición de ese bien, e incluso si es que se demuestra que se ha ocultado, ¿no es cierto?, o ha tratado de desaparecer, dice la ley, pues la persona que hizo esto pierde el derecho a ese porcentaje y debe dar incluso el doble a la sociedad conyugal a la cual trató de perjudicar.
Entonces, no solo que A través del WhatsApp, muchísimas gracias, nos dicen, mis tíos son casados pero no tienen hijos, pero de parte de mi tío sí hay un hijo y tienen un terreno y el hijo quiere quedarse con ese terreno. ¿Eso es posible o no? cuando fallezca el tío, él será el dueño del 50% de ese terreno. Y los otros familiares, llámese padres, hermanos de la cónyuge y hasta sobrinos, tendrán derecho al porcentaje de la tía, pero el hijo tendrá en su totalidad porque es un hijo. Cuando se muera, si el señor vende eso antes de que fallezca, el hijo no tendrá derecho. No es una obligación, es un hecho de dejarlo ahora, bueno, pero no es obligación de los padres dar herencia. Me parece que tenemos ahí muchísimas de las preguntas que nos han hecho por todas las llamadas que hemos tenido. ¿Con qué podemos concluir, doctor? Bueno, ingrese a la sociedad conyugal bienes, debe casarse con un giro de negocio por la situación emocional o lo que sea, necesita una disolución de la sociedad conyugal, pues debe hacerlo en forma para marido y mujer, así solamente. ¿Qué hacemos? Pero, ¿sabes qué? Hagamos capitulación. Me imagino que no es sencillo, Lo que ¿no? pasa es que el momento que usted hace capitulaciones, está simplemente salvando, llamémoslo así, los bienes que usted tenía antes. Pero los bienes que haga dentro del matrimonio puede ser para los dos. Incluso las adquisiciones que hagan mutuamente puede ser firmando los dos, con lo cual serían los dos dueños de este inmueble. Pero los bienes que usted lo adquirió simplemente los está resguardando. Porque a veces también puede suceder que no todos los bienes son realmente suyos. Muchas veces pueden estar a nombre suyo porque era el hijo soltero, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner sus papás a nombre de ellos por la edad, por lo que sea, lo pusieron a su nombre. Pero no es que sea su bien, sino pertenece quizás a la familia. Es una forma de salvaguardar esos bienes. No está ofendiendo ni hiriendo al otro cónyuge, mucho más si se supone que se casa por amor y no por dinero. Claro. Así mismo es. Preocúpese si es que no aceptan, ¿no es cierto? Parece ahí que no preocúpese. solo hay amor, ahí sí le llamamos al cantante, Ahí sí. 3 canciones de esas y ahí estamos se listos. acaba la relación y se acaban también otras cosas. ¿Qué va pasando? Que deja sus tarjetas, dice el cantante. Sí, vea, en seguro los que sí. conciertos. Doctor Rubén Aguirre, muchísimas gracias como siempre. Muy amable, gracias por la invitación. Y el próximo miércoles otro tema legal. Hay mucho interés sobre este tipo de tópicos. Sí, siempre hay muchísimas llamadas. Nosotros en este momento cambiamos.